Hoy vamos a hablar de un tema espectacular, las 70 semanas de nivel, lo que va a suceder. Hasta aquí vimos también lo que ya sucedió y ahora vamos a ver lo que va a suceder. ¿Eh? Y lo que está sucediendo actualmente, ¿verdad? Voy a poner esta acá y después todavía tiene esto, así que no vamos a tener mucho problema. Ahí vamos, vamos. Así que ya oramos, así que podemos empezar directamente porque ya estamos ahí. Eh, bueno, estamos muy contentos realmente porque primero tenemos el otro domingo nuestro aniversario. Este, Tenemos unos bolígrafos para entregar a los que terminaron el colegio el año pasado. ¿Quiénes están de los que terminaron el colegio el año pasado? A ver, levanten por la mano. Está Lucas, Flavia. Cierto, él también terminó el colegio, cierto. Está en mi auto. Ustedes van a venir el otro domingo, vamos a hacer algo lindo y le vamos a invitar al resto, porque traje para varios más que no están. ¿Eh? Vamos a invitarle al resto la otra semana. Hacemos el aniversario de la iglesia, le entregamos el regalo por terminar el colegio. Bueno, para los que no saben, la iglesia del centro siempre es muy pro que terminen sus carreras, que terminen sus estudios, que hagan eso, porque queremos que se formen, que sean profesionales, que sean útiles a la patria. Y por eso es muy importante, gracias Raquel, es muy importante hacer un pequeño evento, pero yo ya tengo todo en el vehículo, realmente hermosas lapiceras Parker con el nombre de cada uno, es muy lindo realmente. El miércoles pasado estuve haciendo mi grupo pequeño en Capilla del Monte y alguien que vive en Encarnación, que es la hermana de Juan Lugo, se llama Cintia, me dijo, yo tengo guardado todavía el bolígrafo que me regaló la iglesia del centro, el único que tengo guardadito, no me van a robar. Y yo sé de otras personas más todavía, pues hace como 15 años hacemos eso. Hace como 15 años hacemos esto de regalarles un bolígrafo. ¿Sí? 70 semanas, Daniel, es lo que hoy vamos a hacer. ¿Cómo están ustedes? ¿Con un poco de sueño? No, no tienen sueño. No, por favor, pastor, vamos a atender. Mira que lo voy a hacer correr hoy, les voy a hacer un estudio que así a la carrera va a ser, porque no tenemos tanto tiempo, pero hoy es el último estudio sobre las 70 semanas de Daniel, y a mí me gustaría continuar. Cuando hice este estudio, dije, yo tengo que continuar esto. El otro domingo, ¿qué pasa el otro domingo? A ver. Bueno, muchas cosas pasan, es nuestro aniversario y todo ese tipo de cosas. Bueno, está bien, pero empezamos ya Apocalipsis, ¿eh? Hacemos primer estudio de Apocalipsis y viene también José Luis Astorga y su familia. Así que va a estar todo muy bueno la otra semana. ¿Eh? Vamos a tener visitas. Esto va a estar bueno. ¿Eh? Miren, leí hace poco una información acerca de un paciente que fue a ver al médico. Pueden pasar al siguiente. Después hablan ya en Daniel 9. Podemos pasar esta. No sé si es verdad esto, pero me causó mucha risa, entonces dije, voy a contarles. El médico le recetó alguna medicina. ¿Alguna vez ustedes pudieron leer la receta de un médico? Yo quité una foto así para ver. Lo que yo no sé cómo lo que los farmacéuticos saben qué es lo que es. Ah, sí, tal cosa, voy a traerse. Y yo así, tipo, ¿usted está segura? Sí, estoy seguro. No entiendo cómo tienen el don de interpretación, ¿verdad? El médico le recetó en una de estas dotas que tienen los autores en letra ilegible realmente, y el hombre se olvidó de comprar. Tenía que comprar la medicina, no compró, se olvidó. Pero él, como ya lo tenía problemas justamente en la medicina, para tratar de acordarse de qué es lo que era esto, agarró esta receta del médico y todas las mañanas durante 2 años le mostró al conductor del tren como pase de ferrocarril y le dejaban pasar, ¿verdad? Como nadie entendía lo que decía, debe ser, ¿verdad? 2 veces
logró que le dejaran entrar en conciertos. Entonces, esto de acá dice que yo tengo una entrada. Bueno, una vez la usó como boleto de entrada para entrar a un estadio de fútbol. Consiguió que el cajero de su empresa le diera un aumento diciendo que era una nota del jefe. Un día dejó el papel en su casa. Está llegando la electricidad. Un día dejó, gracias Robert, ya está. Por si acaso, la verdad que tenía todavía, pero está bien. Un día dejó el papel en su casa y su hija dijo, esto es una partitura musical, dijo. Y comenzó a hacer una melodía de eso y esa melodía a partir de esta receta, le hizo ganar una beca en el conservatorio. Imagínate todo. Ya le dije que no sé si es verdad todo esto, pero me pareció que era interesante contarles. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que creen de que Daniel capítulo 9 es como la letra de los doctores. No entendemos. ¿Cómo se entiende este pasaje de las Escrituras? Daniel capítulo 9, versículo 24 hasta el 27, es una zona, es como pisar campo minado. Ha sido objeto de un montón de interpretaciones que hicieron. Después voy a usar esto, no todavía, porque si no tengo unos problemas con la tabla. Vamos al siguiente. Hoy vamos a hablar en la tercera parte de esta profecía y vamos a recordar rápidamente en este gráfico que ya estuvimos viendo la semana pasada y la semana antepasada, que en el año 44 antes de Cristo, Nehemías capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, salió la orden de restaurar a Jerusalén. ¿Se acuerdan que vimos que hubo 3 órdenes también de Esdras? Pero al final la orden que tomamos es la de restaurar la ciudad de Jerusalén. Las otras órdenes eran restauración del templo, no de la ciudad de Jerusalén. Entonces, el 5 de marzo del año 444 antes de Cristo, el decreto de Artajerjes marca el inicio de las 70 semanas de Daniel. En eso estamos de acuerdo con muchísimo y lo más importante es que esto también tiene registros. Incluso, la había leído la semana pasada, la Enciclopedia Británica tiene registro de este decreto de Artajerjes que se le da a Nehemías. Nehemías capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 al 8. A partir de ahí hay 7 semanas y después dice 62 semanas, sumando 69 semanas, ya vimos la semana pasada, hoy yo no le voy a volver a... Y eso llega al día 30 de marzo, que es la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén, cuando Él sube al pollino y entra a la entrada triunfal. Esto ya vimos el domingo pasado, pero entonces empieza las 70 semanas con la orden a Nehemías de restaurar la ciudad de Jerusalén y termina las 69 semanas con la entrada triunfal del Señor Jesucristo sobre un pollino, ¿verdad? En Jerusalén. Ahí termina las 69 semanas. Jesús, a partir de ahí, deja de lado, ¿se acuerdan cuando yo le di un ejemplo de un tren? Pero acá pues no hay tren, vamos a suponer que sea un ómnibus. El Metrobús, que tampoco, mala palabra ya es Metrobús aquí en Paraguay. Pero hay los ómnibus, ¿verdad? Que vienen de Ciudad del Este a Asunción, por ejemplo, que son los expresos, que salen de Ciudad del Este y llegan en 5 horas a Asunción. Ese es el ómnibus expreso, ¿verdad? Ese no para en todo el camino. Y después está el que es el ómnibus de línea, se llama, que para por todos lados, ¿verdad? Entonces, el ómnibus expreso puede salir 1 hora después, pero llegar 1 hora antes. Me ha pasado muchas veces, ya se va ahora mismo, subite nomás ya. Y me subo en el ómnibus que viene de Ciudad del Este. Sobre todo me pasó una vez que vine de Ciudad del Este, llegué en 7 horas a Asunción, en 7 horas. Mientras que el expreso llega a 4 horas y media. Entonces, mal negocio, dice aquella vez, porque
Bueno, y tenés que parar en todas las ciudades, se sube todo el mundo, alzan las gallinas ahí abajo, de todo. Uno va, va por el camino con los loros, lo que hay mucho ahí en el ómnibus, pero bueno, gallina también. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es como, ahora entró el ómnibus expreso de la iglesia. La iglesia es la que viene con su camión a toda bala y este ómnibus va a llegar a su lugar el día del rapto de la iglesia. Nosotros, ¿qué estamos esperando? ¿Qué espera la iglesia cristiana? El arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo va a ser eso? No sabemos. El día y la hora, nadie sabe. Yo ya les dije esto 1000 veces en los últimos 2 o 3 domingos, pero se acerca. Estamos cada vez más cerca de ese día. Y yo ya les estuve mostrando cuáles son las cosas. Hoy les voy a mostrar un montón de otras cosas más que están mostrando como que una sombra de ese día del rapto sobre la iglesia. Esto se está acercando. Hermanos, hace 1 año y medio atrás cantamos con tantos ánimos acá al Señor. Jamás yo le diría a usted, la otra semana por favor me vienen todos con tapabocas. Piensen, las cosas están cambiando. Estamos en contra del alcohol nosotros. Ahora al entrar le tiramos alcohol a todos. Se me vienen todos alcoholizados. Las cosas están cambiando, hermanos. Las cosas están cambiando. Entonces, vamos a irnos a este tema. Le puedo hablar de mucho más de esto, pero vamos a irnos a este tema. Todavía no voy a usar. Cuando me dé que necesito nomás. Una cosa que viene después, tenés el señalador, por si acaso a mano me va a traer. Una cosa que viene después de las 69 semanas es la iglesia. Ahora, ¿dónde en las 70 semanas de Daniel está la iglesia? ¿Dice en algún lado algo sobre la iglesia? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Nosotros somos el pueblo de Dios? No. ¿Ok? Sí somos también, pero no somos Israel. Eso es lo que quiero decir. Hoy somos el pueblo de Dios en el sentido de que somos el pueblo que el Señor eligió, ¿verdad? Pero entre este y esta, que es el rapto de la iglesia, no está en Daniel capítulo 9. Entonces hay lo que se le llama un intervalo. Un intervalo. ¿De dónde quitamos el intervalo? ¿Cómo se me ocurre a mí? ¿De dónde? Si en Daniel no dice. ¿Cómo vos te animás a poner un intervalo ahí? Bueno, porque si no, no seríamos iglesia. Bueno, pero ¿cómo hacemos eso? ¿De dónde quitamos? Es la primera pregunta que vos te tenés que hacer. Y bueno, está bien, pastor, lo de Daniel 9, pero es el pueblo de Israel. ¿Y vos? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde aparece la iglesia en estas profecías? Hoy vamos a hablar acerca de esto, el intervalo que está aquí. ¿Cómo aparece ese intervalo y cómo está allí? Y cómo probamos en la Biblia, desde luego, de que existe la iglesia y que Dios estaba queriendo que la iglesia ocurra. Una de las primeras cosas que ya de hecho sabemos en el intervalo es que la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a salvar al mundo, a los suyos vino, no dice suyos, a los suyos. Lean la Biblia. Y los suyos, ahí sí está hablando de su pueblo, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Así que hoy vamos a hablar un poco acerca de este tema del intervalo. ¿Cuáles son las razones bíblicas que respaldan el gran intervalo? Vamos al siguiente diapositiva, por favor. Rápidamente vamos a comenzar con Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Daniel capítulo 9. Vamos a irnos allí a la Biblia. Todavía no leímos esta mañana, así que vamos a leerlo ahora. 9:24, miren lo que dice la palabra del Señor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. El pueblo de Israel, la ciudad Jerusalén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62
y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hasta ahí todo muy bien, ¿eh? Vamos bien. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ok, esto ya no es parte de las 62 semanas, es después de las 62 semanas. ¿Cuándo ocurrió que se le quitó la vida al Mesías? Después de las 62 semanas. ¿Cuántos días después? Días nomás fueron. ¿Cuántos? 5 días. Jesucristo entró un día domingo en su entrada triunfal. Hoy la Iglesia Popular le recuerda como Domingo de Ramos, así le llaman, ¿verdad? Tiene mucho que ver con que le tiraban ramos al Señor Jesús en el piso mientras Él iba entrando, ¿verdad? En Jerusalén, aquel día. Leímos la semana pasada, Él descendió, entró a Jerusalén, subió a un burrito. Normalmente los reyes cuando suben, se suben en un caballo blanco, esos poderosos, pura sangre. El Señor Jesucristo sube sobre un burrito. Zacarías capítulo 9, versículos 9 y 10, que voy a leer otra vez hoy porque quiero probarle algo. Se van a dar cuenta cómo Dios ya había anunciado algo diferente a lo que Israel, pero Israel en su cabeza tenía que iba a entrar nomás luego alguien muy poderoso y los iba a liberar del pueblo romano. A los romanos lo querían echarle los judíos querían echarle como sea a los romanos, ¿verdad? Y bueno, había algunas razones del por qué, ¿verdad? Daniel capítulo 9, versículo 24, versículo 25 y 26, Sabe pues y entiende, versículo 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, todo esto se escribe 500 años antes de Cristo. Esto es todo histórico ya hoy para nosotros, pero cuando Daniel escribía, 500 años después recién, esto se iba a cumplir. Habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto es Nehemías capítulo 2, versículo 1. Se reedifica la plaza y los muros en tiempos angustiosos, decíamos el domingo pasado, ¿ok? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces, ahí está. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Esto ocurre casi 40 años después de la muerte del Señor y de la resurrección del Señor Jesucristo. Un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación. Tito, el general Tito. Y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Entonces, ¿qué cosas dice la Biblia acá? Están determinadas 6 cosas. Primero, terminar la prevaricación. Esa es una palabra no se usa mucho, pero si hay algún abogado, está estudiando para ser abogado, entonces prevaricación justamente es cuando ignoran la ley y toman sus decisiones sin tener en cuenta a la ley. Eso es prevaricación. Lean por ahí, hay muchos alegatos de prevaricación y cosas así que se le hacen a jueces. Aquí en Paraguay hay un montón que ignoran la ley. Terminar la prevaricación, y esto es omisión de la palabra de Dios, el engaño que ellos decían que eran religiosos, pero no lo eran, incluso a otros querían meterle a lo mismo, ¿verdad? Los judíos, si ustedes ven en Segunda de Crónica, toda la historia de los judíos, ellos normalmente eran bendecidos por Dios por un tiempo, tipo 2, 3, 4, 5 años, andaban bien y luego el rey, que era el rey, le ofrecía culto a Baal, a Acera, se casaba con una mujer de otro pueblo y como se casaba con una mujer de otro pueblo, entonces comenzaba a rendirle culto a otros dioses. Y eso era la prevaricación. Poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Estas cosas ocurrieron o no? La respuesta es no. No ha sucedido todavía. Los judíos no terminaron con la prevaricación. Ellos
En Israel, la última vez que estuve, quería comer algo. Nos íbamos caminando con Sandra y Pau en la calle y yo ya traía un poco perdido. Vamos a entrar en este restaurante. Era un restaurante súper colorido, pero toda la calle estaba así. Pero no solamente toda la calle, ¿verdad, Sandra y Pau? Sino que cuadras estaban así, todo colorido, una cosa impresionante. Y yo decía, ay, qué lindo estos judíos, che, tanto color, qué bueno está eso. Eran todo bandera LGTB, había sido yo. Iba a entrar a uno de esos restaurantes. A mí, después una foto ahí ya fuimos. Este, y mi esposa me dice, ¿estás seguro que quería entrar ahí? Sí, dale, dale, me decía yo. Vamos ahí enfrente nomás, viste que ahí no hay ni una bandera. Bueno, me iba a pasar a mí. Me fui a un restaurante, se llamaba Java, por la cuestión del software, me acuerdo muy bien. Merendamos desayunamos realmente en ese lugar. Así que ungir al santo de los santos. Nada de estas cosas no pasó. El pueblo de Israel sigue su transgresión. No hay paz duradera en Israel. De hecho, ellos tienen la tecnología número uno del mundo en armamentos, tiene Israel. La número uno. Ellos realmente tienen, por ejemplo, los F-35, son unos aviones, tienen ya despegue horizontal. Despegan hacia arriba y ¡pum! ¡Bam! Son los cazas bombarderos ya más sofisticados que hay. Entonces ellos donde están pueden despegar. Yo llegué a ver, eso es cuando viajé en el año 2007, hacer carretear un avión bajo tierra. Ellos bajo tierra carretean el avión. Son túneles de kilómetros, no kilómetros, pero no sé cuánto necesitan, para mil metros. Y carretean bajo tierra, se abre una compuerta como esos garajes que son automáticos, se abren y de la nada, ¡zum!, un avión sale. Lo he visto con mis propios ojos en el viaje que había hecho ahí. Impresionante es la tecnología de armamentos que tiene Israel. ¿Y ellos por qué? Porque están rodeados del enemigo, ¿verdad? Todos los países de alrededor, Siria, sus amigos limítrofes son el Líbano arriba, donde están mis paisanos, ¿verdad? A su costado los sirios, al otro costado están los jordanos y abajo están los egipcios. Ninguno le quiere, ninguno. Todos ellos, si es por ellos, no existe Israel. De hecho, Israel existe hace 70 años, en el año 1948 volvió a ser nación. Entonces, razones bíblicas que respaldan el gran intervalo. Daniel 9:24, no sucedieron estas cosas y una cosa que es muy importante. Primero que nada, ya acá en el versículo 25, dice la segunda parte, para restaurar y edificar Jerusalén, el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos más. Y después, versículo 26, de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esto es después de las 62 semanas. Entonces ya hay algo que pasa después de las 62 semanas. Así que es como una obligación, existe como una obligación de que tenga que haber un intervalo porque hay cosas que van a pasar después. Y más no por sí, y el pueblo, un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad. También, ¿cuándo ocurre esto? En el año 70 después de Cristo. Es después. ¿Se dan cuenta? Y el santuario. Y su fin será una inundación, hasta el fin de la guerra durará. Y por otra semana, y ahora viene la otra semana. ¿Vieron? Acá hay un intervalo, es por otra semana en que ahora aparecen las demás profecías. Y en ese intervalo está entrando la iglesia. La iglesia aparece. Los profetas judíos no sabían nada. No sabían nada de que iba a haber la iglesia, que iba a existir el cristianismo. No sabían nada. Ellos no sabían que nosotros íbamos a seguir al Salvador, al Mesías. Ellos no sabían. ¿Entienden? Y bueno, entonces esto nos da la primera cosa. Vamos a la segunda. Acá voy a ir un poquito más rápido. Voy a tratar de ir más rápido. Siempre digo que voy a ir más rápido, pero no es verdad. Pero voy a tratar de no mentir esta vez. ¿Cómo un hombre
los profetas miraban la escritura como un hombre que mira una cordillera, la distancia desde el punto de este hombre, todas las cimas de la cordillera se ven como si fueran una sola cima. Ya habrán visto, ¿verdad? Ustedes se van, no sé, por la zona de la cordillera, Cacupé, por esa zona, ¿verdad? Itacurubí, la cordillera, comienzan a ver así las montañas. Y uno piensa que entre una montaña y la otra están todos pegaditas. Pero entre una montaña y la otra probablemente puede haber 100 metros, 200 metros, 500 metros y todo eso. Pero desde la visión de uno, están todos muy pegados. Lo mismo sucede, por ejemplo, si uno viaja en las cordilleras de los Andes, por ejemplo, que están ahí en los chilenos y los argentinos, y bueno, y también los peruanos, los colombianos, todo hasta arriba, hasta la cordillera de los Andes empieza allá en la punta y hasta la punta llega. Es como una barrera, un frente ahí en el frente de Sudamérica. Lo mismo, hay miles de montañas y uno cree que entre una montaña y la otra no hay nada. Sin embargo, por ejemplo, hay un lago muy famoso entre Perú y Bolivia, se llama el Titicaca, ¿conocen? ¿Escucharon hablar? Es un libro, el más alto del mundo, es el lago más alto del mundo, el lugar navegable más alto del mundo. Y ese lago, por ejemplo, uno no lo ve así, tiene que únicamente oír por arriba, pero si uno va viendo montañas, y de repente aparece en medio de la nada algo, ¿verdad? Bueno, así veían los profetas las profecías. ¿Y qué es lo que ellos veían? Espera, le voy a contar qué es lo que ellos veían. Ellos veían, vamos a irnos a Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, este versículo todos los conocen, pero igual, les leo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Sucedió ya esto? Esta profecía. Sí, cuando nace el Señor Jesús de la Virgen María, ¿recuerdan? Este es un versículo que se usa en Navidad. Siempre vamos a hablar de Isaías 9:6. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y después dice, junto a eso, el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando Jesús viene la primera vez, ¿tuvo Jesús el principado sobre su hombro? No, él no tuvo nada que ver con el gobierno en ese entonces, ¿verdad? En su primera venida, el gobierno lo llevó a la cruz y lo clavó en la cruz. Y como el profeta ve el niño nacido, su primera venida, y el principado sobre sus hombros, la segunda venida, todos juntos, ¿vieron? Entonces, otra prueba más que tiene que haber un intervalo entre el medio. Vamos a irnos a Zacarías capítulo 9, versículo 9. Tengo más cosas escritas, pero no les voy a contar todo. Capítulo 9, versículo 9. Dice así, alégrate mucho, ya esto lo leímos la semana pasada, y hoy vamos a leer el versículo 10 también. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Se cumplió esto? Sí, ya vimos. Así entró el Señor Jesucristo. Se cumplió. Pero miren lo que dice el versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra eran quebrados, y habrá paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río, hasta los fines de la tierra. ¿Eso ya se pasó? No. ¿Eso va a pasar? Sí. ¿Cuándo va a pasar? En el milenio. Luego de la segunda venida del Señor Jesucristo, vienen 1000 años y allí va a haber el reinado de Dios desde los confines de la tierra hasta la otra parte. ¿Se dan cuenta que en un versículo, se dan cuenta cómo los profetas, para ellos era como una cosa sigue a la otra, una tras otra? Vamos a ver otro pasaje, Isaías capítulo 61, y quiero que presten atención porque este es maravilloso. Este pasaje me encantó.
Me encantó este pasaje. Presten atención. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Dice Isaías, 61:1. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Estas son las palabras del profeta Isaías, y esto se cumplió cuando el Señor Jesucristo estaba los 30 años aquí en la tierra. Pero no termina ahí. Si ustedes tienen abierto en Isaías capítulo 61, el versículo 2, termina diciendo, y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, los que toman luto. El día de la venganza. Imagínense. Así termina el versículo 2. Así termina el versículo 2. Se cumple una parte, pero no el de la venganza y al consolar a los... ¿Vieron? Esta es la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Cuándo es el día de la venganza del Señor? ¿De quién se va a vengar? El Señor se va a vengar de todos los que le hicieron daño a la iglesia a la iglesia también, pero de todos los que le hicieron daño a la ciudad de Jerusalén y al pueblo de Israel. Ahí está, al pueblo de Israel. ¿Todo bien hasta acá? ¿Me están siguiendo? Pero miren un poquito este versículo. Lucas. ¿Esto quién dijo? El Señor Jesucristo. Esto me llamó la atención muchísimo. Capítulo 4, versículos 17 y 18. Lucas capítulo 4, versículo 17 y 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, dice el Señor Jesucristo. Estaba el Señor Jesucristo en medio del templo. Se pone de pie el Señor Jesucristo, abre Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, ¿verdad? Y comienza a hablar el Señor Jesucristo. Y dice en Lucas capítulo 4, versículo 17 y 18, el Señor Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Así enormes los ojos de todos los fariseos, los saduceos. ¿Qué le pasa a este? El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y ahí se quedó. Yo me podría acercar al Señor Jesús. Se te olvidó una partecita de Isaías 61. Puedes leer todo si querés, pero no leyó. ¿Por qué no leyó el Señor Jesús esa última parte? Porque esa última parte no tenía que ver con lo que Él venía a hacer. Él no venía en ese momento para dar venganza y para consolar a los enlutados. Él no venía para hacer eso. Entonces, si yo le diría a Jesús, te olvidaste de decir la última parte del versículo, Jesús te diría, cité la parte de la profecía de Isaías que es pertinente a lo que estoy haciendo ahora y dejé fuera parte que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora y que tiene que ver con la venganza y el lamento. El Señor Jesucristo es el mejor exégeta. Él usa la escritura perfectamente. Así que Él vio que en el mismo versículo bíblico estaba la primera venida del Señor Jesús, lo que Él estaba haciendo y su segunda venida. Pero la segunda venida Él ya no citó. ¿Por qué? Porque Él ahora no era el momento de citar aquello. Y vamos a ir a un pasaje más. La siguiente diapositiva. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Otra cosa igual. Hablando de los profetas, Pedro escribió. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Ahí está. Pedro escribió que ellos,
los profetas, escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaban el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos siempre decían que iba a haber el sufrimiento de Cristo y la gloria iba a venir inmediatamente. Imagínense que eso era vox populi en la época del Señor Jesucristo. Ellos pensaban que Jesús moría y ya volvía después. Resucitaba, iba a pasar un tiempo y ya volvía el Señor. Ya volvía el Señor. Tal es así que Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego él dice, y luego nosotros, los que vivimos, dice el apóstol. Hace 2000 años él pensaba que él iba a ser arrebatado. Seremos arrebatados para recibir al Señor. ¿Por qué? Porque ellos veían la venida del Señor Jesucristo y después ya veían la gloria del Señor Jesús. Ellos ya creían que el Señor los iba a arrebatar a ellos y luego de un tiempito nada más, ¡boom!, la gloria ya y la segunda venida del Señor Jesús. Pasaron 2000 años y el Señor ahora sí está cerca, está cerca. Hay más cosas que cuando yo comience a explicarle Apocalipsis, que comenzamos el próximo domingo, quiero que inviten, porque esto les va a venir a mucha gente muy bien conocer, y además conocer al Señor Jesucristo va a ser de mucha importancia para vos y para la persona que le conozca al Señor. Vamos a estar hablando de otras profecías más que se están cumpliendo increíblemente, como vimos el domingo pasado, con exactitud. Es impresionante la palabra del Señor. Así que Pedro dice, ¿saben? Los profetas del Antiguo Testamento hicieron todo esfuerzo tratando de entender el tiempo, pero note que los tiempos en que se interesaban eran los del sufrimiento de Cristo y las glorias que venían tras ellos. Era el sufrimiento de Cristo y la gloria viene detrás de ellos. El profeta del Antiguo Testamento vieron los sufrimientos y la gloria en un solo cuadro. La primera y la segunda, la primera venida de Cristo es garantía de la segunda venida de Cristo. Vamos a irnos al siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Vamos un poco más rápido, como le decía. Así llegamos a esta última sección de Daniel. A partir de aquí, versículos 26 y 27. Vamos a comenzar con Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27. Aquí tenemos la inauguración de la última semana de Daniel. ¿Cómo se inaugura esta última semana? Está la iglesia, ahora estamos acá. ¿Dónde estamos ahora? Acá estamos. ¿Cómo se inaugura esta última semana? ¿Cómo se inaugura eso? Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27 dice así. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones, y por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Acá es donde se inauguran. Confirma un pacto con los judíos. Confirmará el pacto con muchos, dice la palabra de Dios. Así es como va a empezar realmente. Acá hay dos Mesías, entre paréntesis. El Mesías príncipe, ¿quién es? El Señor Jesús, claro, el Mesías príncipe. Y luego dice, en este versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y con las muchedumbres de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, acá hay otra persona más que no es el Mesías príncipe. El príncipe, dice el versículo 26, en la mitad más o menos, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Este príncipe que ha de venir es un príncipe que es el diablo, es Satanás, ¿verdad?
Eh, Acá es muy importante, el anticristo también se le llama el que justamente va a ocupar el lugar del Señor. Acá esta semana se inaugura con un pacto. Va a haber un pacto con el príncipe que ha de venir, que va a ser el anticristo. ¿Qué hacen los judíos acá? ¿Conocen esta foto? ¿Ah? No es muy conocida. El muro de los lamentos se llama. Este es el lugar donde quedaba antes el templo de Salomón, el templo de Dios. Este es el muro perimetral. Si ustedes dicen que esta es la iglesia, supongo que era el templo, ¿verdad? Y al lado de esto hay unas clases y al final de esas clases hay un muro, que hace diferencia con la casa de al lado, ¿verdad? El muro perimetral. Uno sabe que esto es el perímetro de la iglesia, que es donde están las murallas, ¿verdad? Bueno, esto que está acá es la muralla del muro perimetral, porque del templo no quedó nada, solo quedó una muralla que estaba afuera, ¿ok? ¿Qué hacen ahí los judíos? Todos los días, una gran cantidad de judíos, miles, no 100, miles, van, se acercan a ese muro y dan una oración allí. Meten un papelito generalmente y oran, sobre todo oran para que alguna vez puedan volver a tener su templo, puedan volver a edificar el templo. ¿Y por qué no edifican el templo? Ahí atrás, ustedes ven, hay un templo musulmán, una mezquita árabe, el templo de Omar. Esta mezquita árabe es una de las 3 mezquitas musulmanas más importantes del mundo. En el mundo hay 3, así que son súper sagradas para los musulmanes. Si los judíos llegan a echar esto para poner ahí su templo, le van a poner unas 500.000 bombas por todos lados, le van a invadir a Israel. O sea, prefieren no crear ese problema. Pero todos los días oran acá para que ese templo de alguna forma desaparezca de ese lugar. Va a venir el anticristo y el anticristo le va a decir, tengo la solución, vamos a hacerlo así. Y él va a hacer un pacto, les voy a dar algo que ustedes quieren, vamos a volver a construir allí, yo les voy a incluso financiar todo eso, y no solamente les voy a financiar, sino que voy a proveer los primeros animales para que comiencen los sacrificios. Ustedes saben que en el templo se ofrecían sacrificios, Entonces, los primeros animales para volver a ejercer los sacrificios a Dios. Y ellos van a decir, wow, este es un nombre de Dios, es lo que orábamos y acá Dios nos respondió, ya está hecho. Pero va a ser un engaño. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Va a ser un engaño del diablo. Así que esto va a empezar con una mentira en ese lugar. Dice aquí en Daniel capítulo 9, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí está. A la mitad de la semana, ¿cuándo va a cesar eso? Acá va a ser el pacto y a la mitad de la semana va a hacer cesar. ¿Cuánto va a durar esta semana en años? ¿Cuántos? 7 años. ¿En cuánto tiempo va a hacer eso? ¿Va a romper el pacto? 3 años y medio. A los 3 años y medio cesó, va a decir él, ¿y qué va a hacer él? Él se va a ir a este templo cuando esté acá el templo y se va a sentar ahí como si fuera él, yo soy Dios. Pero él realmente es Satanás, es el anticristo. Después vamos a ver más detalles durante... Pero vamos a irnos a un pasaje que me encanta, Mateo capítulo 24, versículo 15 al 22. Mateo 24, 15 a 22. ¿Nos están durmiendo? ¿Nos están aburriendo? ¿Todo bien? Si es que sí, despiértele al que está al lado, déle un codazo. No, están lejos todavía. Se supone que hay distanciamiento ahí, por favor.
Sí, un codo largo. Un codo largo van a tener que ser. Pero muy bien el distanciamiento. Hay que cumplir con las leyes de nuestro país, así que muy bien eso. Mateo capítulo 24, versículo 15 hasta el 22. Dice así. Por tanto, miren lo que dice el Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿eh? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo estará? Acá. Cuando veáis en el lugar santo a la abominación desoladora, ¿eh? De que habló el profeta Daniel. ¿Dónde habló Daniel acerca de esto? Versículo 27. Ahí estaba. A los 3 años y medio hará cesar hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí está, a la mitad de la semana. ¿Y de quién está hablando Jesús? Del profeta Daniel. ¿Vieron? Es este pasaje. El que lee entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen niños chiquitos en aquellos días. Orad, pues vuestra huida, para que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Miren, Jesús dijo que este tiempo será de lo más terrible, lo más terrible. Nunca sucedió algo así, dice el Señor Jesucristo. Dice, gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo. ¿A quién le está hablando? A Israel. Israel ya no tuvo tribulaciones grandes. Ustedes saben, conocen la historia del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial. ¿Saben cuántos judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial? 6 millones de judíos. Impresionante, impresionante. Ellos tienen un museo del Holocausto que es una manzana y quizás 2 manzanas de grande, donde ahí tienen cosas que se recogieron de los campos de concentración. Entré 2 veces en ese lugar. Las 2 veces lloré como niño. Los alemanes creían que ellos iban a ganar la Segunda Guerra Mundial. Nadie le iba a atajar, nadie iban a ir con ellos. Entonces, ellos documentaban todo lo que hacían. Así que cada vez que mataban a la gente, quitaban fotos. Ya había fotos, entre paréntesis, en 1942, 43, 44, 45, ¿verdad? Quitaban fotos. Además, también ya había filmaciones, se filmaban. Y vos entrás allí y vos ves la filmación y que vos no podés creer que ellos filmaban cómo mataban, cómo los destrozaban a una niña, una nena en un brazo con una mamá jovencita frente a un pelotón de fusilamiento y detrás una fosa común de todos los muertos. Te cuento que te agarra un pirí viendo esto. No es una película, no es Terminator esto. Si ahí también se mueren muchos, pero esto era de verdad. Es que llorás desde que empieza hasta que termina. Cómo los mataron, los mataron. Los mataban como ratas, los mataban de todas maneras. Hicieron experimentos humanos con ellos, le cortaban cosas para ver cómo reaccionaban. Era impresionante. Eso no es nada al lado de lo que va a pasar. Eso dice la Biblia. ¿Cómo puede ser? Va a ser. Eso dice la palabra de Dios. Va a ser. Miren, tanto va a ser
lo que va a suceder. Tantos millones van a morir, que dice que en este gran lugar que se llama Armagedón, que es una cordillera rodeada y tiene un gran valle en el medio, Armagedón, dice que tanta sangre de gente muerta, se cree que va a haber 200 millones de muertos allí. Todo el ejército que va a entrar ahí va a morir, más los que, digamos, defiendan van a morir. Dice que la sangre va a subir hasta las narices de los caballos, porque va a haber caballos, o qué sé yo que va a haber. Pero dice que va a ser así. Dice que los barcos no van a ser, todo esto es bíblico, ¿eh? Todo lo que yo le estoy contando es bíblico, porque si no, ¿cómo invento esto? Eso dice Apocalipsis, después lo vamos a leer. Dice que los barcos no se van a querer acercar a las costas por el olor, el hedor de muerte que va a haber en ese lugar, hasta que se limpie todo. Así va a ser. Y eso es lo que dice la palabra de Dios que va a suceder. Esto va a pasar aquí, en la última semana de Daniel. Esto es lo que dice la palabra de Dios que va a suceder realmente en esa última semana. Hay mucho que decir. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos con esta profecía? Y ahora tengo 10 minutos para descender. ¿Qué es lo que ganamos? Bueno, ahora ya sé muchas cosas porque el pastor nos contó muchas cosas. Bueno, pero ¿para qué le hice traer? ¿Le hice sentar acá una hora? ¿Para qué? Solamente para eso. Pueden ir a ver una película de terror y da igual. ¿Para qué? En primer lugar, la profecía de las 70 semanas de Daniel nos enseña la perpetuidad del pueblo de Dios, de Israel. Daniel decía, me pregunto si Dios se olvidó de mí o de mi pueblo. Alguien ha dicho esto y yo lo puse acá. El rey de Egipto no pudo reducir al pueblo judío. Querían matarle a los niñitos para que nos sean menos. Quería reducirlos, no pudo. Las aguas del Mar Rojo no pudieron ahogarlo. Balaam no pudo maldecirlo. El horno de fuego no pudo devorarlo. La horca de Amán, Mardoqueo, ¿se acuerdan? Esther no pudo colgarlo. Las naciones no pudieron asimilarlo y los dictadores como Hitler no pudieron aniquilarlo. Este es el pueblo de Israel. Está y va a seguir. Está para quedarse. Porque aunque vaya a volver a sufrir lo que va a sufrir, aún así este pueblo va a seguir porque es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Israel. Así que esta es la primera conclusión que quiero dejarle. Vamos al siguiente, por favor. La perpetuidad del pueblo de Israel. Miren, tienen miles de años el pueblo de Israel. Miles de años. Babilonia ya no existe. Los medo-persas, bueno, está Irak y todo eso, pero prácticamente no existe. Grecia todavía existe, ¿verdad? Pero son ya más de esta época. Pero el pueblo de Israel sigue, a pesar de todas las persecuciones, sigue. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? Segundo, esta profecía nos enseña el propósito del cautiverio. ¿Cuál es lo que es el propósito del cautiverio? Torturarlos a los judíos. No, no era ese el propósito. ¿Cuál era el propósito realmente detrás de esto? Uno se pregunta, ¿cuál era el propósito del cautiverio? Bueno, en primer lugar, ellos fueron llevados en cautiverio. Les leo rápidamente. A Babilonia, y los judíos fueron hasta ahí idólatras. Luego del cautiverio, jamás los judíos volvieron a ser idólatras. Si ustedes leen Segunda de Reyes, Primera de Reyes, subía un rey y era un buen rey. 1 año, 2 años. Tercer año, ya ofrecía holocausto a las diosas de Acera, a Baal. Van a escuchar de Baal en la Biblia 20,000 veces. ¿Por qué? Porque los judíos se le postraban y otra vez a un Dios que no existe. A Baal, a Acera y a un montón de... los nombres de los otros dioses no las tengo memorizados. No quiero memorizarlos. Así que, ¿qué pasó esto? Nunca más desde entonces los judíos volvieron a tener idolatría.
Las tres religiones más importantes del mundo en contra totalmente de la idolatría son el cristianismo. Nosotros no queremos otro Dios que el único Dios verdadero, el único Dios, el Dios de los cielos, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está bien la Trinidad, pero un solo Dios. Los islámicos, los maometanos, ellos también solo un Dios y están en contra de la idolatría. Y los judíos, totalmente en contra de toda idolatría. Otra cosa que nunca más tuvieron problema fueron con la idolatría. ¿Para qué sirvió 70 años? Para ir en contra de la idolatría. Quiero decirle una cosita nada más. Dios muchas veces a nosotros nos hace pasar por momentos así, solamente para que dejemos nuestra idolatría. Al pueblo de Israel 70 años. A partir de ahí era un solo Dios, ya no hay más otro. Espero que no, pero que no sea así. En segundo lugar, mientras los judíos estaban en Babilonia, en la cultura judía nació lo que se conocería como la sinagoga. Y esta es la base de hoy de la iglesia y de los cultos. Resulta ser que no había templo. Ellos estaban a kilómetros de distancia, estaban en Babilonia, estaban a kilómetros de distancia de Jerusalén. No había templo para adorar a Dios, no había lugar para poder enseñar. Y los maestros judíos dijeron, vamos a comenzar a tener reuniones en las casas. Así que en las casas de los judíos, ellos estaban sometidos, pero en las casas donde vivían los judíos, se abría el Antiguo Testamento y ahí estudiaban la palabra de Dios. Y seguían pasando de generación en generación la palabra del Señor, de uno al otro, del uno al otro. Entonces, ahí nacieron. Este es un antecedente de cómo nacen las sinagogas y cómo nacen las iglesias cristianas. Ahí se cantaba al Señor y allí, con los salmos, ¿verdad? Los judíos cantaban los salmos y allí también leían la palabra de Dios. Y vamos al siguiente, por favor. En tercer lugar, mientras los judíos, uno dice, ¿para qué eran estos 70 años? ¿Para qué Dios le hizo tanto daño a este pueblo de Israel? Y uno se puede hasta enojar con Dios por eso. Pero en tercer lugar, mientras los judíos estaban cautivos, se completó el canon del Antiguo Testamento. Al salir de Babilonia, ¿quién lleva el canon del Antiguo Testamento? Esdras. Esdras, como no tenía nada que hacer, comenzó a juntar todos los libros del Antiguo Testamento. No tenía otra cosa, entonces se dedicaba a juntar todos los libros del Antiguo Testamento. Y Esdras tuvo la colección de los libros del Antiguo Testamento, que es la colección que hoy se usa por los judíos y también nosotros los cristianos, la colección de libros del Antiguo Testamento. Para los que no saben, el Antiguo Testamento es una colección de varios libros varios libros, ¿verdad? Escritos por varias personas. Cuarto, ¿qué más durante este tiempo? Los judíos estuvieron cautivos, los judíos empezaron a pronunciar el nombre de Jehová Dios y el nombre de Jehová Dios llegó a ser un nombre pronunciado por los judíos. Tanto Jehová como Yahvé, que son los nombres en judío, en griego, en hebreo, en griego, antes ellos tenían tanta reverencia a ese nombre que cada vez que escribían con una pluma, esa pluma no se podía más usar, la destruían, porque ya escribieron el nombre de Dios. Pero a partir de aquí, Dios comenzó a ser personal para ellos. Entonces invocaban a Dios, invocaban a Jehová Dios, invocaban a Yahvé. Y comenzó a ser personal, cosa que no era antes. Hechos capítulo 15, versículo 21 dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Invocan, leen el nombre de Dios. Quiero terminar, hermanos. ¿Están de acuerdo? Espero que le haya servido esto, pero con una conclusión personal. ¿Para qué? Yo pensé para mí ahora. ¿De qué me sirve a mí esto? Vamos a la siguiente conclusión personal. Hay veces que yo no sé lo que Dios está haciendo conmigo. Los judíos pensaban así. ¿Qué está haciendo Dios? Hace 70 años somos cautivos en Babilonia. ¿Qué está haciendo Dios?
¿Qué está haciendo Dios en tu casa? ¿Qué está haciendo Dios en tu familia? ¿Qué está haciendo Dios con tu vida? ¿Qué está haciendo Dios con tus negocios? ¿Qué está haciendo Dios con tu familia, con todo aquello que amás? ¿Qué está haciendo Dios con tu matrimonio? ¿Qué está haciendo Dios con tu hijo? Yo pensé, a veces es incomprensible porque no sabemos qué es lo que está pasando en mi vida. ¿Por qué Dios me ha puesto en esta situación? ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer? Y en medio de los problemas he aprendido, como dice allí, a crecer y con el correr de los años a mirar hacia atrás en mi vida. Y aunque no entendí entonces cuando hacía eso, me doy cuenta hoy de que Dios está obrando. Incluso cuando yo no entendía lo que estaba haciendo. Porque imagínense, se cerró el canon del Antiguo Testamento en esos 70 años de cautiverio. Se inauguraron las sinagogas que son lo que hoy es la iglesia. Imagínense las cosas que pasaron. Al leer mi Biblia, para mí la profecía de las 70 semanas también demuestran la participación personal de Dios con su profeta y con su pueblo. Y quiero ir terminando ya. Vamos al siguiente, por favor. Vayan a Daniel, por favor. Le voy a leer los versículos rapidito, pero voy a quitarle 5 conclusiones finales a toda marcha. 5 puntos de la participación de Dios con su profeta. Me llamó mucho la atención y dije, no puedo terminar el estudio sin hablar de esto. Daniel capítulo 8, versículo 18 y 19 dice, mientras él hablaba conmigo, Dios, el ángel, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar de pie. Jesús le dijo, yo te toco. El toque divino lo hizo que Daniel pueda ver una visión, que pueda tener vista. El toque divino. Querido hermano, Dios a veces te toca, pero vos a veces no sentís el toque de Dios. Miren lo otro, Daniel capítulo 9, versículo 21 y 22. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Y qué fue lo que le dio a Daniel? Entendimiento. ¿Necesitas entendimiento? ¿Necesitas sabiduría de lo que va a pasar de aquí en adelante en tu vida? Lo que viene a continuación, de cómo vas a salir de esto y cómo vas a lograr salir adelante. Está al toque de Dios. Está al toque de Dios. Tercero, Daniel capítulo 10, versículo 10. He aquí una cosa, he aquí una mano me tocó, dice Daniel. Se hizo que me pusiese, hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie. Porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse de pie, temblando. Ese fue Dios tocando a Daniel para hacerle ponerse de pie. Dios tocando a Daniel, en primer lugar, para que él tenga esa visión. Dios tocando a Daniel, en segundo lugar, para darle entendimiento. Dios tocando a Daniel, ahora para hacerlo poner de pie. Y capaz hoy vos decís, yo estoy tirado, estoy prostrada, estoy postrado. Dios está tocando tu vida para ponerte de pie. Y en cuarto lugar, Daniel capítulo 10, versículo 16. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre. ¿Quién es este que es hijo de hombre? El Señor Jesucristo. Tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Ese fue Dios, Jesús, tocando a Daniel para hacerlo hablar.
Él tenía algo en su corazón y no quería hablar de eso. Y en quinto lugar, Daniel capítulo 10, versículo 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre, otra vez, el hijo de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció. Y este fue Dios tocando a Daniel para fortalecerle. Miren, hermanos, para mí es emocionante ver cómo Dios nos ama. Él quiere intervenir, escuchen bien, quiere intervenir en nuestras vidas, no a la distancia, no en forma impersonal, no por entrega ni por participación de un ángel. Es un Dios personal. En 5 ocasiones diferentes en la vida de este profeta Daniel, lo hemos leído hace un minuto, muy amado. Debido a su obediencia, Dios le dio un toque, le ministró, le tocó para que hablara, le tocó para darle habilidad, le tocó para cuando necesitaba ponerse de pie, le tocó los labios cuando necesitaba hablar y le tocó cuando necesitaba ser fuerte. ¿Necesitas el toque de Dios hoy? ¿O no? Yo sí. Necesito ser fuerte. Necesito hablar. Necesito entendimiento. Dios es un Dios personal. Vamos a ponernos de pie. Dios se interesa por los suyos. Dios se interesa por tu vida. Dios es un Dios personal. Padre bendito, muchas gracias por amarnos. Gracias, Señor, porque estás tan cerca mío que quieres tocarme. Tan cerca mío, Señor, que quieres, Señor, alentarme, fortalecerme, darme entendimiento. Tú también quieres que yo hable, Señor. Tú también quieres que yo me ponga de pie, Señor. Ya no viva arrastrado en este mundo, Señor. Tócame, Señor. Te necesito, Señor. Y como conclusión de todo este pasaje, Daniel capítulo 9, te doy gracias por ser un Dios personal, Señor. Te doy gracias porque tú estás con los que te aman. Y hoy, Señor, estoy seguro que nadie me podrá hacer frente todos los días de mi vida porque tú estás conmigo, Señor. Gracias de corazón, Padre. Aunque yo no entienda lo que está pasando en mi vida, aunque no sepa cómo resolver lo que tengo enfrente, aunque no sepa qué me espera al día de mañana, Señor, puedo confiar en un Dios que se interesa por los suyos, en un Dios personal. Gracias de corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Pueden salir, pueden saludarse. Espero que le haya servido lo de Daniel. Ya usted, la semana que viene Apocalipsis, inviten a alguien. Vamos a poner un poquito de música de fondo por ahí si es que pueden. Dios le bendiga. Hasta el próximo domingo.